Bienvenidos a su programa de La Raíz y la Memoria. Y en esta ocasión tenemos una invitada que tiene una trayectoria yo decía muy recorrida, muy avanzada, sobre este tema de cómo encontrarte, cómo ser tú y dónde estabas, cómo te despertaste, cómo te despiertas. Y ella es Belladira Ruiz Hernández y es psicóloga de formación. Tiene una maestría en Cuerpo y Salud y es estudiante del doctorado en Estudios Interdisciplinarios del Cuerpo. Es responsable de un espacio de trabajo que se llama Casa Maya y ella después dará los lugares y zonas y formas de comunicarse. Y el tema que nos reúne hoy es de búsqueda, de la búsqueda. Pero antes me gustaría saber quién es Belladira, de dónde llega, por qué estudia ese tema, por qué le gusta eso, en fin, ¿quién es Belladira? Bueno, pues muchísimas gracias, maestro, antes que nada por invitarme a este espacio, porque creo que es una excelente oportunidad de llegar a muchas más personas quienes están justamente en este proceso de búsqueda, ¿no? Sí. Entonces, yo como tal he ido trabajando diferentes elementos a lo largo de mi vida. Yo soy de la Ciudad de México, soy mexicana y prácticamente toda mi vida he vivido aquí, ¿no? Tuve una experiencia personal, ¿no?, que seguramente muchas personas han compartido conmigo, que tiene que ver con la crisis, ¿no? Y la crisis fue justamente la que a mí me llevó a empezar a buscar ciertos asideros o ciertos caminos que pudieran darme como tranquilidad, ¿no? Perdón, Bella, ¿estamos hablando de una crisis existencial o una crisis social o una crisis económica o de cuál crisis estamos hablando? Pues yo creo que de todas. ¿De todas Sí, juntas? pero así Okay. es, ¿no? Yo creo que tiene que ver con una crisis tanto de lo emocional, de lo personal, y yo no lo sabía en ese entonces, que tenía que ver con lo espiritual también, ¿no? Okay. Entonces, para mí fue un proceso importante en mi vida, y en ese entonces fue cuando uno empieza como a buscar ciertas cosas y fue como, bueno, encontré un camino, ¿no?, que me llevó a la psicología, que me llevó a hacer estudios especializados, bueno, aquí en el Instituto de Investigaciones Hawái, trabajando con el corazón, ¿no?, y actualmente trabajando en el espíritu, ¿no? Entonces, además de muchas otras cosas que yo he venido aprendiendo a lo largo de este tiempo, han tenido que ver justamente con esa, yo lo llamo como ese llamado o esa cosquillita interna que he venido sintiendo a lo largo de cierto tiempo, ¿no? Perdón, Bella, cuando dice este camino, esta como espinita, ese gusanito, eso, ¿a qué nos estamos refiriendo para que nuestros amigos puedan ellos identificarse también? Ok. Yo lo expresaría de la siguiente forma, ¿no? Hay ciertos momentos en la vida que yo lo vinculo con esta crisis, ¿no?, que se presenta en la historia de vida, que nos lleva a ciertos momentos donde tenemos que tomar ciertas elecciones, ¿no? Hay muchos caminos, de hecho hay infinidad de caminos que nosotros podemos tener en la vida. Sin embargo, pareciera que hay ciertos caminos que mi cuerpo lo registra como magnéticos, como amorosos, ¿no? A ver si logro entrar al discurso. Cuando estamos hablando de que lo registro amoroso, que lo registro magnético, ¿quiere decir que hago empatía, digamos, para traducirlo en otra palabra? Sí. Pero no solamente empatía, sino que hay algo más profundo en relación a ese hecho o a esas personas. Así es. ¿Estamos hablando más o menos del mismo lenguaje? Así es, ¿no? Como empatía, ¿no?, lo podremos sentir como una afinidad que yo siento con ciertas prácticas en la vida, ¿no? Okay. Entonces, en mi caso, yo fui resolviendo esa crisis, tanto personal, emocional y espiritual, ¿no?, con el camino que yo tengo ahora, ¿no?, y con lo que se me ha presentado y con las diferentes disciplinas y escuelas, desde las constelaciones familiares, desde las constelaciones fluviales, desde el trabajo con el cacao, con las culturas ancestrales. Bueno, es algo que para mí yo he ido encontrando, con lo cual yo resolví ciertas circunstancias en mi vida, ¿no? Y aquí lo que yo he mirado es que esas prácticas yo en algún momento sentí esa conexión profunda, ¿no? Y eso fue lo que a mí me permitió como que ir avanzando e ir encontrándome, ¿no? A ver, hay una cosa que usted afirma que es una conexión profunda. Cuando esa conexión profunda nos estamos refiriendo a que yo digo, aquí es lo que yo necesito, esto es lo que yo requiero, y voy a esa práctica o a esa enseñanza y encuentro que hay algo para mí. Así es.
Y ese algo para mí me ayuda a este tema, que es el despertar. Así es. Ok, entonces, ¿por qué no nos comparte más o menos cómo lo encontró? Porque eso me parece que es interesante. Sí, ¿Cómo claro. es que llegó a esa parte y ahora le dedica a usted gran parte de su vida, o si no toda su vida, a este proceso? Así es. Sí, de hecho ya me dedico al 100% a este trabajo. Y como le comentaba, mi camino como tal tiene que ver con ello, ¿no? Primero yo lo identifico como una crisis, ¿no? Y tiene que ver con esta confrontación personal entre el deber ser y entre lo que yo quería ser, ¿no? Entonces, esto yo lo he mirado que viene a partir de decisiones importantes, ¿no? Muchas veces tiene que ver con la elección de la carrera, por ejemplo, ¿no? En mi caso particular fue que a lo largo de mi trayectoria escolar era como mucha la parte de, bueno, tienes que llegar como al punto de lo más reconocido a nivel, ¿no? Mundial o nacional, etcétera. Entonces, en un primer momento, yo sentí que mi camino tenía que ver con la medicina, ¿no? Entonces, yo elijo irme a la carrera de medicina. Sin embargo, me doy cuenta que mi cuerpo no se sentía cómodo en ese espacio, ¿no? Estudiando medicina. Estudiando medicina. Yo me di cuenta que mi cuerpo no se sentía cómodo porque había un proceso emocional como que muy fuerte, ¿no? Esa es a la crisis que yo refiero, Ok, ¿no? entonces sí, para más o menos ubicar, porque tuve dos conocidos que vivieron quizás ese proceso y no supieron cómo resolverlo. Al final lo resolvieron yéndose a estudiar relaciones internacionales y otra cosa, Sí. ¿no? Bueno, entonces el tema es, si yo entro en crisis ahí en la carrera, las opciones que tengo quizás no son más de que salirme o buscar otro camino. ¿Cómo resolvió esto? ¿Cómo llegó a la psicología? Ah, bueno, fue interesante porque yo llegué a una conclusión en ese momento, ¿no? Yo me di cuenta que lo que yo estaba aprendiendo en ese momento era útil y conveniente para quien quisiera hacer eso, ¿no? Para quien sintiera de verdad el llamado para ser un médico, ¿no? Y hay excelentes médicos que lo hacen de maravilla. Sin embargo, yo sentía que ese no era mi deseo profundo, ¿no? Sentía que era algo de alguien más, me explicó, como algo introyectado, un deber ser, Como una que expectativa, era, ¿no? como que era el deseo del papá, del abuelo, de la tía, Exactamente, del tío. incluso un deseo social, ¿no? Ajá. Porque a nivel social pues se De puede... éxito. De éxito, exactamente, de reconocimiento. Entonces, cuando yo me doy cuenta que en la búsqueda de ese deseo que no es mío, entro en una crisis emocional muy fuerte. Y entonces, en esa crisis emocional es cuando yo me doy cuenta que lo emocional tiene un papel importante en la vida. Entonces yo pensaba, decía, bueno, si uno puede ser excelente en lo que uno quiera, siempre y cuando lo desee de corazón y que sea algo, un deseo propio, ¿no? Y ahí fue cuando yo empecé a pensar en la parte de lo emocional. Yo sentía, ¿no?, que necesitaba como esa conexión con las emociones, con algo distinto, como a lo estipulado, ¿no?, que en ese momento yo conocía. Y fue como me doy la oportunidad de estudiar psicología, ¿no? Y conocí a mi gran maestro de vida, que es usted, maestro. Entonces, sí, claro, Gracias, gracias. Usted para mí fue un parteaguas en la vida. Y eso me permite transformar la forma en que yo entendía, ¿no? Y de ahí se abre un camino importante, porque así yo puedo ver que no nada más la vida se entendía desde la forma en que me habían dicho que se tenía que ver, ¿no? Y a partir de ello, yo siento que cuando uno se da esa oportunidad de confiar y de seguir ese llamado, ¿no? Esa sensación como magnética que llamamos hacia algo que te llama, ¿no?, como tal, se empiezan a abrir los caminos naturalmente, ¿no? Así es. Entonces fue lo que yo sentí cuando conocí su propuesta, maestro, y yo decía, bueno, todas estas propuestas que me están planteando tienen su lugar y son buenas en lo que hacen. Sin embargo, yo no sentía esa conexión, ¿me explico? No hacía clic. No hacía clic, exactamente, ¿no? Entonces, cuando conozco la propuesta de lo corporal, siento esa conexión en el cuerpo, que es lo que actualmente es como mi referente, ¿no? Cuando yo veo un curso, una formación, algo, ¿no?, con lo que yo sienta que pueda crecer, como que le pregunto al cuerpo, ¿no? Así es. ¿Cómo lo sientes, no? O sea, ¿te late o no te late? Exactamente, usted lo dijo tal cual, ¿no? ¿Te late o no te late? Ese llamado, pero tiene que ver con cómo ya aprendí a sentir cómo se siente mi cuerpo ante esa posibilidad. Es que hay una cosa que usted encontró, y eso es como maravilloso en el proceso de trabajo corporal. Aprender con el cuerpo y no con la razón. Así es. Entonces aprendió a hacer que los sensores del cuerpo digan esto sí, no, esto es peligroso, esto sí es bueno, esto no es bueno, sin siquiera haber participado.
sin haberlo vivido antes de, ¿no? Sí. Ahí es un indicador para poder seleccionar qué es lo correcto y qué no es lo correcto para esta vida. Así es. ¿No? ¿Sí? Entonces eso habla de que, esto que decimos con frecuencia, de que el cuerpo es portador de la vida inteligente. Entonces usted lo que está haciendo es hacer que el cuerpo que tiene la vida inteligente sea el que actúe. Y no que sea belladira diciendo, pues porque aquí nos gusta mucho este curso, vamos a hacerlo. No, el que decide es el proceso de vida corporalmente. Así es. Bien. ¿Sí? ¿A eso le llamaríamos como el despertar, Bella? ¿O un despertar? Yo no sé si es el despertar, pero creo que en vías de serlo está. Es un despertar a nivel de, bueno, yo como lo diría, como un despertar consigo mismo. A eso me refiero. O sea, es un no como lo que decíamos. Como la iluminación. No, ese no, sino que más bien el otro que dice que ya recordó el niño, ¿se acuerda de eso que decíamos? Sí. O sea, ya recordó el niño. O sea, en los pueblos es muy común escuchar eso, ya recordó el niño. Y ya recordó el niño quién es. O sea, quién es, cómo se llama, dónde está, quiénes son sus papás. Ya recordó eso, porque se duerme y se pierde. Así es. Está perdido. Sí. Despierta y dice, ya recordó, ya sabe quién es, ¿no? Así es. Ok, entonces estamos hablando de ese recordar, de ese ser yo, ¿no? Así es. Y lo dice usted claramente en esa parte de ese despertar. Tiene que ver con esta condición de que un día te das cuenta de que uno puede elegir la vida que quiere, ¿no? Y no la vida que te dicen que deberías de vivir. Así es. ¿No? Entonces, para mí ha sido una gran experiencia y un gran aprendizaje esta parte de recordar quién soy a partir de cómo mi cuerpo me va guiando en este proceso, ¿no? Cuando uno va despertando, diríamos así, se siente más libre, ¿no? El cuerpo se siente distinto, los caminos que elige van fluyendo, ya no hay como que tantas trabas, ¿no? Y creo que es algo que estamos en vías de construcción, digo, con las personas que he trabajado, he trabajado en varios grupos, he sido maestra de diferentes cosas, y creo que mucho mi sentir tiene que ver con eso, de que cada uno encuentre su propio camino, ¿no? Yo les comparto el mío hasta el día de hoy, y seguramente de aquí en muchos años cambiaré de muchas formas y voy a encontrar nuevas disciplinas y nuevas formas de entender la vida. Hasta el día de hoy es pero a mí, yo soy mucho de invitar a la gente de encuentra lo que tu corazón siente que deberías de hacer en este tiempo, ¿no? Habitualmente lo llamo mucho como encontrar tu misión y tu propósito. Porque en eso, encontrar la misión y el propósito, significa cambiar la actitud del cuerpo, del pensar, de dominar algunos deseos, ¿no? Entonces, ahí hay un crecimiento. Y Bella ya entró a ese crecimiento, empieza a dar resultados. ¿Y cómo lo comparte? ¿Qué hace para hacer eso, Bella? Bueno, yo empiezo desde mi experiencia personal, ¿no? Y esta historia que yo le comparto, se la he compartido a la mayoría de mis alumnos, ¿no? En ese proceso que para mí era importante, yo lo miro así como ese despertar de dejar de ser quien debe ser y empezar a ser quien quiere ser, ¿no? Entonces, para mí es algo con lo que yo empiezo, con mi propia experiencia, con compartirles de mi propia vida y cómo yo he ido encontrando también a guías y maestros que han sido importantes en mi vida y que me han dado lo necesario para poder mirar algo distinto, ¿no? Entonces, algo que yo he encontrado, que he mirado es que sí podemos ir encontrando nuestro camino, nuestro despertar, recordar quiénes somos por nosotros mismos, pero nos vamos a tardar mucho. Entonces, cuando empezamos a tener una guía, ¿no? Un maestro, alguien que ya un poquito más avanzado que nosotros o algo más grande, ¿no? Creo que eso nos ayuda para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces yo, desde mi experiencia y hasta el día de hoy, con las personas que se han dado la oportunidad de trabajar conmigo, trato de ser como esa guía, de acortarles un poquito el trabajo, ¿no? De cómo de decirles, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, tampoco obviamente vamos a guiar a nadie en el proceso, simplemente llevarlos a decir, bueno, si tú sientes que ese es tu camino, si tu cuerpo lo registra como algo amigable, ¿no? Entonces, date la experiencia, ¿no? Invitando sobre todo a vencer el miedo profundo, a dar ese brinco, ¿no? Ese salto que muchas veces no nos damos la oportunidad de dar porque ¿qué van a decir de mí? Voy a romper las expectativas, me voy a salir de lo estipulado, del ¿no? canon establecido socialmente. Exactamente, ¿no? Y voy a romper el corazón de mi mamá y a mi papá Así y es. a los vecinos. Sí. Ok, pero ahí hay una cosa que es la elección. Exactamente, sí. Entonces,
Usted eligió ya, cuando está diciendo esto, quizás con el corazón, Ujú. no eligió con la razón. Entonces, cuando esa elección sucede, mucha gente no puede elegirlo porque quizás está en la crisis que usted señala. Podríamos decir que está más en la ignorancia de desconocer el camino, para no llamarle Otra cosa. otra cosa, ¿no? O sea, si usted en la ignorancia dice, bueno, es que no sabe cuál es el proceso y no sabe cuál es el camino, ¿no? A seguir. ¿Cómo hacemos que alguien pudiera encontrar ese camino, Bella? ¿O cómo hace usted? Ok. Primero dando opciones, Ujú. ¿no? En el tipo de sociedad en el que vivimos, digo, yo habitualmente trabajo en la Ciudad de México, es como todo muy estructurado, ¿no? Ciertos horarios, ciertos tiempos, cierta forma de alimentarse, ciertas actitudes, ¿no? Que debes de Sí. vivir y emociones muy marcadas, ¿no? La ansiedad, la número uno, ¿no? Entonces, Sí, sí. así es como nos enseñan a vivir, así es como estamos, y te plantean como un futuro muy delimitado, ¿no? Vas a hacer este paso, paso 1, paso 2, 3, 4 y 5, ¿no? Ese proyecto de vida te da como cierta estabilidad, ¿no? Pero también te ata de muchas formas, ¿no? Entonces, cuando uno da opciones en formas de vivir distinto, creo que eso es lo que da una esperanza para que la persona tenga fe y confianza de hacer lo que tiene que hacer en este tiempo, ¿no? Y cuando hablo de lo que tiene que hacer en este tiempo, hablo de qué viene a hacer a nivel de lo espiritual, ¿no? A nivel de sus dones y habilidades, a partir de sus saberes y conocimientos ancestrales, ¿no? O sea, ¿a qué vino a este tiempo, ¿no? Pero para que las personas se den esa oportunidad de abrir ese camino, necesitan como a veces un empujoncito y tener esta posibilidad, esta variedad de caminos que tú le puedes ofrecer y sobre todo la experiencia también. Entonces, yo habitualmente le digo, mira, puedes seguir viviendo como en la sociedad en la que estamos, ¿no? Porque es válido y muchos estamos así durante mucho tiempo, pero también puedes empezar a cultivar este otro camino, ¿no? Estás como en la parte del deber ser, pero también empiezas a abrir un camino distinto que se va fortaleciendo y que en el momento en que tú tengas la suficiente fortaleza vas a poder, si tú lo eliges así, tomar ese camino de lleno, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ver con que seas terapeuta, ¿no? O que seas un sanador o que seas, no sé, ¿no? Tiene que ver con que si hay un deseo profundo de ser un artista, por ejemplo, o hay un deseo profundo de compartir con la voz, hay un deseo profundo de trabajar con otro tipo de circunstancias que no son las que yo vivo en el día a día, tener esa posibilidad de dar el salto para allá. Pero para eso hay que dar opciones, ¿no? Por eso hablaba del despertar. Ujú. O sea, despertar en el camino, digamos, no es una cosa muy sencilla, ¿verdad? Porque en el camino hay muchas seducciones, hay muchos recovecos y hay sobre todo muchos individuos que pueden obstaculizar tu trabajo, ¿no? Bien, Bella, vamos a hacer una pequeña pausa Sí, y claro. vamos a regresar con el tema de las habilidades que usted señaló y, ¿cómo dijo la otra palabra? Dones y habilidades. Dones y habilidades. Vamos a hablar de los dones y las habilidades y este proceso de cómo encontrarse. ¿Sí? Excelente. Regresamos en un momento, no se retiren, ahorita volvemos. Gracias. Maestra, una pregunta. ¿Hay un tiempo ideal para encontrar nuestro camino? Considero que todos los días es una nueva oportunidad para iniciar el camino, porque no hay un tiempo perfecto más que el día de hoy para poder encontrarse. Entonces, cuando llegue la información de lo que tienes que hacer para esta vida y en este tiempo, cuál es tu misión y tu propósito, ese es el momento perfecto para iniciarlo. Entonces, no hay que desestimar la posibilidad de que todos los días pueden ser esa posibilidad para poder encontrarse a partir de lo que va emergiendo en lo cotidiano, ¿no? Las circunstancias que se van dando en la vida siempre te van a llevar de la mano hacia el camino de quién eres, hacia tus dones y habilidades y hacia lo que tienes que hacer en este tiempo. Estamos de regreso en su programa de La Risa y la Memoria con este tema que vamos a entrar a lo que son los dones y las habilidades. Así es. Bella tiene una experiencia larga y tendida, como dicen, sobre este tema, ¿no? Sí. Entonces, yo quisiera hacer como un pequeño preámbulo y hablar del don, ¿no?
El don está visto como una cualidad que tienen los humanos. Pero también el don es algo que yo comparto, que yo doy. El don de la bondad, de la abundancia, de la gratitud, ¿no? Son como dones que también se ubican en ese campo. Y algunos autores los llevan al terreno de la gratitud. Va a decir, bueno, es que tienes el don de la gratitud, ¿no? El don de la bondad, de la compasión. Pero yo creo que esa forma de entender el don para nosotros no nos ayuda ahorita mucho. Lo que nos ayudaría mucho es entender qué es eso del don que yo tengo, ¿no? O sea, a ver, yo tengo el don de curar, ¿no? Y entonces ya puedo curar. Usted tiene el don de poder dirigir, ahora dirige. Tiene el don de escribir, ahora escribe. Pero el punto es cómo encontramos ese don. Exacto. O sea, Sí. ¿cómo sé que yo sirvo para dibujar? No sé dibujar, pero ¿cómo sé que sirvo? ¿Dónde está mi don, no? O el maestro decide, o yo me insisto y busco, ¿no? ¿Usted cómo encontró el suyo? O sea, ¿cómo es que encuentra su don? Y decir, este es mi camino, esta es mi forma de despertar, esta es mi forma de encontrar mi don y mi forma de ser. Bueno, es una excelente pregunta. Ah, Y lo que yo he vivido es lo siguiente. Durante el primer tiempo de mi vida, como que simplemente vamos en esa ignorancia de vivir y dejamos que la vida nos vaya poniendo las circunstancias necesarias para encontrar el camino. Sin embargo, cuando yo hago una elección importante como la que ya le platiqué, me doy la oportunidad de empezar a conocerme a partir de otros elementos más grandes que yo, ¿no? Y en este caso, primero empezando desde los maestros, ¿no? Desde el cuerpo, ¿no? Y algo que me ayudó mucho también tiene que ver con la lectura de calendarios ancestrales, ¿no? En este caso fue el calendario maya y fue un regalo que yo tuve también de una maestra que me ayudó a mirar la posibilidad de entender quién soy, ¿no? A qué vine, ¿no? Y qué voy a hacer en este tiempo, ¿no? Quizás si me deja hacer un pequeño paréntesis. El calendario maya tiene la característica de que cada día es una misión para ti, Exacto. de acuerdo a tu don, o para que desarrolles los dones. Así es. Entonces, y eso te hace saber quién eres tú. Te vas encontrando. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Ok, perdón. No, adelante. Entonces, el calendario maya para mí fue un encuentro profundo de conexión. Tiene que ver con mi linaje, ¿no? También. Yo siento una conexión muy profunda, ¿no? Con los calendarios, sobre todo el maya. Y cuando yo reconozco mi energía, la primera vez que la conocí me espanté un poco. Porque cuando yo leo lo que correspondía a mi fecha de nacimiento y a mi tiempo, a eso voy, era la muerte, ¿no? Oh. Entonces, sí, claro, ¿no? Yo veo el calendario que dice que es la muerte y la transformación, el búho, ¿no? Los linajes y yo... Pero lo primero que yo vi fue la muerte, ¿no? Entonces, para mí fue como un shock, ¿no? Porque dije, ¿cómo yo soy eso, no? Y después, cuando me di la oportunidad de conocer a profundidad qué implicaba tener esa energía, entendí por qué me dedicaba a lo que me dedico. Porque transforma. Exacto. O sea, podríamos verlo inclusive metafóricamente. Permite que las otras cosas mueran y nazcan nuevas. Así es. Que el sujeto que no era aquel murió ese simbólicamente, no físicamente, ¿no? Exacto. Sino simbólicamente, y nació otro. Había un don ahí. Nace lo que no era y vuelve a nacer otro, pero en otro momento. Ok, eso es mucho del calendario, es el calendario maya. Así es. Y es como el día a día, ¿no? Así es. Cada día hay un qué hacer para el calendario que se te asigna, ¿no? Así es. Eso lo manejan como nahuales, ¿no? Entonces se manejan 20 nahuales o 20 energías distintas con 13 potencias, son 13 números, ¿no? Que hacen el calendario de 260 días, ¿no? Entonces, cuando uno identifica, ¿no? A partir de su fecha de nacimiento, qué energía le corresponde, estas culturas ancestrales te dan una información valiosísima, ¿no? Sí. Qué dones y habilidades tienes y qué habilidades vas a venir a desarrollar en un futuro, porque no nada más te dicen qué tienes ahorita, te dicen con qué llegaste a partir de la energía con la que tu papá y tu mamá te trajeron a la vida, cuál es la energía con la que vas a transitar durante tu primer tiempo y cuál va a ser la energía con la que vas a construir hacia tu vejez, diríamos, ¿no? Sí.
Y también te dan como ciertas condiciones a partir de qué hacer en tu día a día, ¿no? Entonces, es uno de los caminos, ¿no?, que yo encontré, y ese me ayudó mucho para entender. Dije, bueno, ok, si soy la muerte, ¿qué onda con esto? ¿Y qué voy a hacer con ello, no? Entonces, me dirigí mucho por la parte de la transformación, efectivamente. Yo personalmente me he dado cuenta que yo he sido muchas personas en este corto tiempo de vida que he tenido, ¿no? Me he transformado Claro. un montón de veces. O sea, dejó como los animales que cambian de piel, dejamos un zurrón, nosotros dejamos ese, y otro, y otro, y otro. Así es. Pero es una transformación que va a aparecer algún día, que no es la esencia todavía, sigue. Es como puliendo todavía, Así ¿no? es. Pero ese es mi caso particular, y también entiendes que no todo es bueno, ¿verdad? También entiendes esa parte de oscuridad que puede llegar a tener cierta energía, ciertos dones o habilidades también. Entonces, a veces conocernos a partir de esa sabiduría más grande nos ayuda a comprendernos y así tal vez poder ir caminando por en medio, ¿no? O sea, no me voy hacia esta parte oscura, ¿no? Ni a tanta luz. Ni a tanta luz, ¿no? O sea, voy como por el camino de en medio, en esa parte de decir, cuento con estas habilidades, tus dones. Con tus dones, con tus potencialidades para poder hacer un trabajo en este tiempo. Entonces comprendí, dije, ya entendí por qué me ha tocado vivir estas circunstancias, por qué sentía esta conexión con ciertas prácticas, ¿no? Por ejemplo, yo decía, ay, cuando es Día de Muertos yo, no sé, sentía que algo se movía, ¿no? Bueno, pues es que es mi fiesta, decía, ¿no? Entonces... Sí, ¿no? Es tu día. Es mi día, ¿no? Entonces era como ese movimiento. Y bueno, otro ejemplo. Perdón, me da risa porque es que cuando uno habla de la muerte, uno pensaría que es algo muy triste. Pero no, en esta lógica es algo de alegría. Así es. O sea, ¿por qué? Porque algo viene después, ¿no? Siempre va... O sea, la muerte no existe en esa lógica. Lo que existe es una transformación permanente. Así es. Permanente. Entonces, por eso dice usted que Bella de hace 10 años, 30 años, era una. Ahora es otra completamente. Así y va a venir más. Sí, eso fue lo que a mí me ayudó mucho a entender. Nos amenaza con que va a cambiar más. Sí, me ayudó a entender por qué tenía que ser siempre como movimiento y movimiento y movimiento. Cuando uno quería estabilidad y otra vez se volvía a mover. Entonces, cuando entiendo esa parte de cuál es mi propósito, que tiene que ver con enseñarle a los otros que la transformación está bien, ¿no? Entonces tengo que empezar a vivirlo en mí misma, que era la parte de la crisis que yo vivía. Yo quería que todo se mantuviera estable, en orden, así como me dijeron que tenía que ser. Y un cambio, una transformación, era algo que yo no sabía cómo llevar, ¿no? Entonces ahora que aprendo esa forma, entiendo que yo tengo que venir a vivirlo para enseñarlo a los otros. Y así pasa con cada una de las personas, ¿no? Cuando uno puede mirarse a partir de algo más grande, conoce estos dones y habilidades, va a poder entender por qué ha vivido ciertas cosas, por qué ha encontrado ciertas prácticas, por qué le llaman la atención ciertas cosas, y probablemente, si se da la oportunidad de guiarse, va a poder tener como un crecimiento muy fuerte, porque eso es algo que ya habita en su cuerpo. Esa energía ya está, es como nata, ¿no? Y si uno se da la oportunidad de cultivar eso que ya está en uno, puede crecer muchísimo, ¿no? Entonces, por ahí va. Ok, hay una cosa que me llama mucho la atención y que es cómo es un nacimiento. Por ejemplo, quizás alguno de tus amigos diría, ¿y qué día nació? Para ver si me toca a mí. O sea, si soy yo de ese... Sí, de ese nahual, ¿no? De ese nahual. ¿Qué día nació, Bella? Yo fue el 15 de junio del 92, así 92. 15 de junio. Bueno, yo nací el 25 de julio del 57 y soy la noche, ¿no? Y es el 25 de julio es un día sin tiempo, no existe, ¿no? Es fuera del tiempo. Bueno, entonces ese tiene otra labor, ¿no? Y tiene otra labor. Tiene otra labor, Pero entonces, hablando de la transformación, ¿cómo entonces hacemos que el don tenga una cualidad que la gente pueda encontrar? A ver, vamos a poner un ejemplo. Yo siento mucha atracción por las flores, las plantas y eso, ¿no? Y digo, ay, qué padre esas flores y esas plantas. Y me gustan mucho las plantitas y, en fin, me gustan los tés, ¿no? De hecho, no tomo medicamento. Entonces, ¿cómo entiendo eso para decir que ahí tengo un don oculto y que tiene que ver con lo que yo hago, ¿no?
entonces me meto a buscar y encuentro que hay algo para mí. Así es. Pero, ¿qué le decimos a la gente para que lo haga, Bella? Porque ese es el tema, o sea, tanta gente que tiene cosas, que siente, que le late, que hace, pero no se mete. Así es. Creo que la confianza es un papel importante. No tienen que llegar a una crisis para saber quiénes son. Ok. Eso es importante. Bueno, es un punto muy importante de que no esperar a que estés mal, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, pero es que todo el mundo se mueve hasta que truene, ¿no? Exacto. Sí, lamentablemente así se ve. La mayoría de las personas cuando ya no saben hacia dónde dirigirse es cuando empiezan a cuestionarse a dónde tienen que ir, ¿no? Ajá. Y tiene que ver con esa crisis. Entonces, yo esperaría que no tuviéramos que movernos a partir de crisis, que hubiera como una cultura que nos llevara a ir reconociendo justamente estos dones y habilidades con los que yo ya nací y que sería importante empezar a hacer crecer a lo largo de este tiempo, pero pues apenas estamos en vías de cultivar esa parte, ¿no? La otra, pudiéramos pensar que por curiosidad, ¿no? O sea, bueno, ya como ahorita dijimos, bueno, yo soy esta energía, ¿yo cuál seré, no? Digo, bueno, por curiosidad podemos mirar en cualquiera de las posibilidades que hay, porque yo me di cuenta a lo largo de este tiempo de encontrarme a mí misma, de decir, bueno, ¿quién soy? Ya me dijeron acá, y le voy a platicar. Dije, bueno, el calendario maya me dijo que soy la energía de la muerte, ¿no? Y en mi trabajo con el agua, también soy consteladora fluvial, en el trabajo con el agua me dice que yo tengo frecuencia con Hades, ¿no? Y Hades, en el referente de la cultura griega, si no me equivoco, es el mismo referente de la muerte, del dios del inframundo, ¿no? Ya. Y cuando voy a, por ejemplo, la lectura de carta natal, de la parte de la astrología, ¿no? También me dicen que tengo a Plutón, por ejemplo, que es la energía de la muerte, también como este dios del inframundo, lo tengo ahí súper marcado. O sea, ¿no? va a aparecer donde quiera que vayas. Exactamente, o sea, lo que voy, ¿no? Donde quiera que vayas. Donde sea que uno ponga su atención en cualquiera de las disciplinas, digo, yo les comparto de la que yo conocí, el calendario maya, que tuve esa conexión, pero cuando vamos a una lectura ancestral que tiene un fundamento, ¿no? En una cultura y en una mística, vamos a encontrar la misma información. Sí, porque ahora sí que no sabemos, bueno, al menos yo no sé, cómo es que se vincularon estando tan distantes en el tiempo y en el espacio y en la geografía tan distante, ¿no? Pero pareciera ser que aprendieron a leer el universo y a leer las formas de las vidas con la misma lógica. Así es. Claro, con diferentes nombres, ¿no? Así es, sí, es la misma energía con diferentes nombres. Pero llegamos al mismo punto donde te están dando una información valiosa, desde donde quieras mirarlo, porque habrá quienes le llaman más la atención ciertas prácticas y disciplinas, ¿no? Pero desde donde quieras mirarlo, vas a encontrar que convergen en un punto y te están diciendo algo, te están diciendo, tienes estas capacidades y vienes aquí a desarrollarlas. Labor, exactamente. Y lo que yo he mirado es que si no te das la oportunidad de crecer esas habilidades, viene como mucha enfermedad, mucho sufrimiento. No estamos a gusto, que es algo que yo he mirado y que estoy buscando ahora construir con el trabajo de doctorado, ¿no? Que las personas aprendan a brincar justamente esta situación de crisis que viene cuando se supone que ya hicieron todo lo que tenían que hacer socialmente estipulado. Así es. Y viene un vacío interior o una crisis porque pareciera que algo falta, ¿no? No pareciera. Bueno, sí. Digo, corrección. Sí falta algo. Sí, ¿no? falta algo. Exactamente. Si no, no hubiera crisis. Así es. Ahora, hay una cosa importante ahí, Bella, que usted señala muy bien este aspecto de que se realizaron socialmente, pero hay un vacío. Ok, muchos de nuestros amigos tienen vacíos. Digo, no es que yo los conozca, pero suponemos que tienen vacíos. Y esos vacíos no se llenan ni con alcohol, ni con droga, ni con sexo, ni con violencia, ni con pornografía, ni con flojera, ¿no? Ni con exceso de trabajo. No se llenan. Entonces habría que indicar con una ruta por dónde los mandamos. A que vean un calendario, a que vayan a una constelación, a que acepten lo que tienen. Porque hay una cosa que señaló usted muy importante. Cuando no se cumple eso, cuando no se sabe y no se hace, hay muchos problemas. Hay enfermedades, hay una cosa tras otra, una cosa tras otra. Eso sucede mucho también
Si uno va con los espiritualistas, pasa lo mismo. Sí, sí, seguro. Igualito pasa y te dicen, tu labor es esta. Sí. Y tú no la cumples, ¿no? Ahí hay muchas labores, igual como en el calendario, como en los otros, las cartas astrales, en todos lados, ¿no? Igual. Y no cumples y no vas, te enfermas. Sí. Y te pasan cosas para que vayas. O sea, sí, te obligan a ir. Esa es la otra cosa, ¿no? Hay un candado que te aprieta y dice, tienes que ir. Y van. Y los que no van, sufren mucho. Sí. Entonces, ¿qué sería? ¿Escuchar el llamado? No de las sirenas, sino escuchar el llamado de eso que tú sabes que tienes ahí, pero que no quieres, por la presión social, por las normas, por las reglas, porque tu mamá quiere que seas tal cosa, pero a ti te gusta otra cosa, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Que venzan eso? A ver, cuando ella lo venció, cuando dijo, medicina no es para mí, ¿cuál fue la reacción de la familia? Pues fue difícil, ¿no? Porque obviamente hay una expectativa. ¿La andaban desheredando? No, para nada. No, creo que hasta eso mis padres, y con profundo amor y respeto, se los agradezco mucho, siempre entendieron mucho esa parte y confiaron en mí. Lo que usted quiera. Exactamente, ¿no? Pero sí yo sentí esa sensación como de... Ya había una expectativa, ¿no? Ya, el médico que queríamos de la familia. Exacto, ¿no? O sea, ya había la expectativa. ¿Y cómo es que ahora va a estudiar psicología, no? Y luego, pues eso... ¿Eso qué? Eso ni deja, ¿no? Ni deja. Entonces, ese tipo de cosas, ahí es donde creo, y esa es mi percepción muy personal, que tiene que emerge, no sé si llamarlo como el espíritu, ¿no? Porque es algo que te da cierta fortaleza para vencer todo eso que se te viene encima, ¿no? Es como una pequeña, como que apenas si se asoma, ¿no? A partir de algo que podríamos llamar como voluntad, ¿no? Es como si en algún momento tú sintieras que algo te sostiene en esa decisión que estás tomando. Porque hay una fortaleza, perdón que intervenga en eso, pero hay una fortaleza, porque yo también la he sentido, la viví, cuando yo dije, me tengo que ir a México a estudiar. Y no, pero ¿qué vas? No te podemos ayudar, no esto, no lo otro. No. Yo no sé, yo me tengo que ir. ¿Y cómo lo hice? No sé, me vine. Bueno, no sé cómo lo hice, pero contra todos los cánones, yo dije, tengo que ir. Porque hay una fuerza, hay un llamado. Así es. Ese llamado, Bella, ¿cómo se puede canalizar en las personas? ¿Cómo es? Sí es factible hacer eso, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, yo creo que es muy fácil en el sentido como usted lo está manejando. Entonces, darle una opción a alguien de esa manera podría ser como una gran posibilidad. Que muchos no tuvieran que dar una vuelta esota así para llegar aquí. Así es. Y cuando es así, ¿no? Directo. ¿Qué le parece si hacemos una pausa y regresamos en un momento para hablar de este tema? De cómo le hacemos. De cómo le hacemos. ¿Sale? Regresamos, amigos, en un momento. Doctor, una pregunta. ¿De qué manera podemos encontrar nuestro don? Bueno, hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas es siguiendo lo que uno siente que tiene que hacer. Eso es, si no hay ninguna orientación, no hay ninguna gente que te guíe, ningún maestro, tú tienes que seguir lo que a ti te gusta, lo que te llama de tu interior. Algunos dirían del corazón, otros dirían del espíritu, otros dirían de la conciencia, otros dirían del gusto y el placer de hacer algo. Con eso lo cultivas y encuentras lo que sería lo que a ti te gusta, lo que tú eres. La otra sería que encuentres un maestro, alguien que te diga, tú tienes que hacer esto, a ti te toca hacer esto. La otra sería que encuentres una lectura del calendario maya, como bien nos ha explicado Bella, y ahí puedes encontrar cuál es una de tus cualidades, cuáles son tus dones. Y la otra sería que un día alguien te lleve a un templo espiritual y alguien te diga, este es tu don y esta es tu cualidad. Y la cultivas. Entonces los caminos son diversos. Cuando no tiene una guía, no tiene nadie, uno puede voltear a ver la vida de los maestros. O uno puede voltear a ver los árboles, los animales, las plantas. Y ahí uno encuentra también la respuesta a esta búsqueda de un don que uno tiene. Entonces yo creo que haciendo cualquiera de estas prácticas uno puede encontrarse no como algo definido, sino como algo como un proceso permanente, porque van apareciendo otras cosas, se enriquece permanentemente esa cualidad. Y de aquello que era dibujar un poquito, cultivar una plantita, se vuelve una gran obra en cualquiera de los campos que uno participe, ¿no?
Entonces, creo que así es como uno podría encontrar el don. Estamos de regreso en su programa La raíz y la memoria, y con este tema del crecimiento, de los dones, de las habilidades, que seguramente muchos de nuestros amigos han de estar preguntándose, ¿y cómo le hacemos? ¿No? Así es. Esa es una interrogante bella que quizás nos puede llevar a preguntarnos si hay muchos caminos o hay uno solo, y quizás haber muchos, pero ahora el que usted ha desarrollado y ha cultivado, si nos los puede compartir, ¿cómo es ese trabajo? ¿Cómo es esa enseñanza, esa guía? ¿Y cómo hacer despertar o hacer que el otro encuentre su don? Así es. ¿No? Pues una de mis primeros ejercicios que tuve para poder plasmar esta necesidad de apoyar al otro también en su crecimiento, y obviamente que partía de mi propia necesidad personal, fue un curso que abrí que se llamaba Mujeres Medicina, ¿no? Ese fue un grupo que hice hace unos años, que fue uno de los regalos de la pandemia también. Entonces, en ese tiempo lo que hice fue dar esas opciones de las que yo hablaba antes, ¿no? Dije, yo en algún momento conocí diferentes disciplinas. Conocí el trabajo con las plantas, conocí el trabajo con el temazcal, conocí el trabajo con la medicina del cacao, conocí el trabajo quizá con la energía de lo femenino, de lo masculino, la integración de ellas, la creación de altares. Bueno, conocí muchas cosas, ¿no? Entonces lo que yo hice fue armar un curso, ¿no? Dando las opciones y las posibilidades a las personas que trabajaron conmigo en ese tiempo para que fueran teniendo diferentes prácticas, ¿no? Entonces ahí fue donde algunas decían, yo me sentí más conectada cuando trabajamos con la creación de microdosis, por ejemplo, ¿no? Cuando trabajamos con las plantas. Y otras decían, bueno, yo cuando fue el temazcal, yo sentía que era una con el temazcal, ¿no? O cuando trabajamos con el cacao, yo sentí que algo tenía que ver con ello. O cuando trabajamos con bioenergética, ¿no? Que también fueron otras de las prácticas corporales que estuvimos incluyendo, la meditación Zazen. Vamos, o sea, yo de todo lo que había conocido, traté de dar esa gama de opciones, ¿no? Para las personas con las que trabajé en ese entonces. Y así ellas, en ese momento, porque eran puras mujeres, ellas poco a poco fueron encontrando dónde se sentían como más conectadas, ¿no? Digamos, dónde esto es para mí. Exacto, ¿no? Esta idea de que de aquí soy. De aquí soy, ese llamado, esa empatía que hablábamos, esa conexión, eso que les latía, ¿no? Y entonces, ya con eso, ya que ellos lo habían vivido, ahora sí les dije, mira, vamos a revisar su energía en el calendario, ¿no? En el calendario maya. Y entonces se fueron dando cuenta cómo eso que les había llamado coincidía justamente con alguna de las energías que les corresponde de acuerdo a su nacimiento, ¿no? Okay. Entonces, algo que a mí me pasó, por ejemplo, fue que después de mi trauma, ¿no? Que dije, yo soy la muerte, ¿qué onda con eso, no? Me di cuenta que mi destino, así se le llama en la energía del calendario maya, que no tiene que ver con que ya esté estipulado, simplemente es como algo que vas a venir a desarrollar más adelante, tenía que ver con la energía de la mujer jaguar, ¿no? Se le llama el Ix también. Y entonces yo no entendía por qué en algún momento había empezado a trabajar con mujeres, ¿no? Y que el huevito de obsidiana, y que los círculos de mujeres, y que el trabajo con el útero. Yo empecé a sentir esa conexión y ese llamado, y cuando yo conozco o hago esta lectura de mi energía, entendí cómo la vida solita me estaba llevando a ese destino que yo iba a alcanzar, ¿no? Entonces, lo mismo ha venido pasando con estas personas que ya se van dando cuenta que si les llegó aprender a trabajar con las manos, era porque ya lo traían, ¿no? Yeah. Que si les tocó trabajar como novelistas, era porque ya lo traían. Que si son excelentes líderes, es porque ya viene en su energía, ¿no? El trabajo con el arte, los que trabajan con la parte de ser parteras, por ejemplo, quienes están al servicio del crecimiento de los alimentos, ¿no? Entonces se van dando cuenta cómo la vida les fue dando los espacios necesarios para que ellos se encontraran ese lugar y ese espacio. Inclusive que no lo padecieran tanto, ¿no? Que no sufrieran tanto. Así es. Porque ahí hay un sufrimiento cuando no te encuentras. Así es. ¿No? Pero entonces esta es una manera de hacer que alguien se encuentre. Sí, yo por eso hablaba como un poquito de dando opciones, ¿no? Sí. No, pero es un montón de opciones. O sea, ahí alguien se va a encontrar y luego si le reafirma con esta condición de decir,
energía del calendario dice que te toca esto. Ujú. Y muchos se acataron a eso. Sí. O todas, o todos se acataron a Algunos eso. como que en algún momento causa un poquito de impacto, ¿no? Pero conforme ya van haciendo conciencia de qué implica exactamente esa energía, lo van asumiendo. Y después, en lugar de tomarlo como una carga, ¿no? De que, ay, ahora a mí me toca hacer esto, ¿no? Diríamos, ¿no? Más bien lo toman como un regalo muy grande, porque en ese momento ya saben con qué herramientas cuentan para la vida, ¿no? Entonces, en su trabajo, sea lo que sea que se dediquen, ya saben con qué herramientas cuentan, ¿no? Algunos eligen ser abogados y piensan que eligieron ser abogados porque sí, y cuando miramos su energía, ¿no? Tiene una energía que tiene que ver con la justicia, ¿no? Y entonces uno de los, ¿cómo se podrá decir? De las posibles profesiones, ¿no? Que ahí se sugieren tiene que ver con eso, ¿no? Entonces pareciera que a veces es una elección personal, sí lo es al final, pero también hay algo más grande que de una u otra forma te está poniendo en ese camino porque te dice, ahí vas a crecer y ahí vas a aprender algo, ¿no? Vas a aprender a conectar con tu energía femenina o con la energía masculina, vas a conectar con la naturaleza, vas a aprender a dirigir, vas a aprender a cuidar a las mujeres en parto, bueno, lo que sea que ustedes se imaginen, ¿no? Hay como de todas las posibilidades, ¿no? Y a partir de eso, bueno, nosotros podemos aprender a ir creciendo, ¿no? Porque ahí cuando alguien se encuentra o alguien dice, de aquí soy, o esto es lo que me gusta, o esto es lo que me agrada, encontramos que a veces muchas personas son renuentes. Y dicen, no creo, ¿no? Hay una parte racional como que les gana y se alejan de él. ¿Qué les sucede a esas personas? ¿Se enferman? ¿Entran en crisis? ¿O no se encuentran? Yo creo que viene, efectivamente sí, esta crisis, ¿no? En primera instancia. La enfermedad ya sería como que la última opción, creo, ¿no? Así que es la última vuelta de tuerca. La última llamada, ¿no? Tercera llamada, te enfermas, ¿no? Pero creo que primero viene con una sensación de inconformidad con lo cotidiano, ¿no? Ah, ok. Entonces, ¿los encontramos frustrados, Sí, enojados, así es. amargosos? Todo. Híjole. Híjole. Sí, o sea, están entre tristes, como apáticos, frustrados, ¿no? ¿Son los que critican todo? Sí, también, claro. Nada les gusta. Es que no encuentran, vamos, tienen algo que hacer, pero no lo hacen y mejor andan viendo qué otras cosas pueden hacer para evitar lo que tienen que hacer. Evadir y evadir. Exactamente. Pero, ¿cómo les convencemos que tienen que hacer aquello? ¿Es hasta que caiga el 20, como dicen? Bueno, esperaríamos a la apertura de conciencia, ¿no? Que, bueno, estamos trabajando mucho por ello, ¿no? A partir de que las personas empiecen a tomar en consideración que si no hacen este trabajo, pues su vida empieza a peligrar, ¿no? Entonces sería como por ahí la parte de la invitación de, mira, te toca hacer esto, porque si no tu vida no va a empezar a tener esta fuerza que debería y pierdes el sentido, ¿no? Creo que quienes hemos confiado en ese trabajo, a partir de nuestro ejemplo, empezamos a abrir los caminos para los otros, ¿no? Digo, al final tampoco vamos a obligar a nadie, ¿verdad? Ah, no, claro. Si lo quieren hacer, pues lo van a hacer, si no, digo... Sí, la opción está ahí. Exactamente. Y el otro es el que elige o decide, ¿no? Así es. Y si quiere venir y conocer, bueno, habemos muchísimas personas que tenemos desde diferentes lecturas posibilidades para poder guiar al otro, ¿no? Entonces... La invitación, yo creo que abrir espacios como el que ahora se abrió, ¿no? Que es el que dirijo actualmente, abrir espacios da esa oportunidad para que lleguen más personas y digan, ¿y qué hacen ahí? ¿No? Y damos opciones, les digo, mira, hacemos constelaciones o aquí se hacen cursos de esto y se hacen ceremonias de tal y como que algo por ahí se mueve de manera interna, ¿no? Entonces, abrir espacios, abrir grupos, creo que es algo muy importante. Pero más allá también de abrir espacios, algo que yo ha sido ¿cómo se puede decir? Una misión personal, tiene que ver con invitar al otro a que crezca y que no sea tan complejo como yo lo viví, ¿no? Entonces, lo que yo he venido haciendo, por ejemplo, con las personas que han confiado en mí, es ayudarlas a que crezcan, ¿no? Y entonces, ya sabes que eres buena en esto, hazlo, ¿no? Y te doy el apoyo necesario y el espacio, lo necesario para que entonces tú también puedas crecer, ¿no? Como dirían por ahí aventándolas, ¿no? Entonces, sí. Obviamente, pero solamente los que se dejan, ¿no? Obviamente. Habrá quienes no. No, pues la resistencia es mucha, ¿no? Así de muchos. Es, ¿no? Pero a ver, usted ya dijo, a ver, los aventamos, hacemos que trabajan. Y cuando alguien desiste, Bella, ¿qué hacemos?
Bueno, en mi caso, en mi experiencia, tiene que ver con asentir al destino del otro, ¿no? También entender que es una elección al final, ¿no? Y que ahora no es su tiempo. No sabré decir si no es su tiempo. Yo lo veo así. Si naciste con cierta energía, con ciertos dones y habilidades, es porque estás en el tiempo perfecto para hacer ese trabajo. A eso es donde quería que llegáramos. Sí, o sea. A ver, si estamos hablando de que es el tiempo y el momento justo para hacerlo, para crecer, entonces quiere decir que ahí hay un tema más profundo. Estamos hablando entonces de la vida de una persona y que entra a una fase donde puede dar el gran salto de su vida. ¿Eso no les dará miedo? A la condicionalidad de la cultura. Es que muchos, como uno conoce a muchos de ese campo, y muchos se echan para atrás. Ya parece que ahí van, ¿no? Y de repente, pum, se echan para atrás. Sí. Yo a veces lo que les digo, ¿no? Si no lo haces ahorita, te toca en la siguiente vida. Tú decides cuándo hacerlo. Desde mi experiencia yo les digo, yo prefiero hacerlo ahorita, porque ahorita tengo a los maestros, ¿no? Y en la siguiente vida yo no sé si los voy a tener, ¿no? Sí, o sea, digo, y ahorita tengo la energía perfecta para hacer este trabajo, aprovecho para hacerlo, ¿no? Pensando en un futuro a nivel de lo del crecimiento espiritual, ¿no? De cuánto trabajo vas a hacer en este tiempo. Sí, porque podríamos decir que habría tiempos justos para tu vida, de que ahora es cuando. Y si no lo hiciste, por ejemplo, vamos a poner el caso de alguien que ya llegó a los 70 años y pues no cumplió. O también puede ser que no es que no haya cumplido, sino que simplemente no se enteró. No sabía exactamente. Sí, no se enteró. Pero le llegó tarde. O no sé si tarde, pero le llegó, ¿no? Bueno, yo creo que cuando te llega es el momento perfecto. Obviamente preferiríamos que llegara antes. Saber esto antes, ¿no? Digo, bueno, pensando ya en una propuesta a futuro, ¿no? Que los pequeños cuando nacieran y le fueras dando como esta información de en qué pueden llegar a ser buenos, en estas habilidades. Creo que evitaríamos muchas de las crisis emocionales, suicidios y muchas otras cosas, ¿no? Porque la persona va a saber a dónde ir, vamos, tiene un proyecto y sabe qué hacer con lo que está sintiendo, ¿no? Sí, la otra es, tú viniste a esto, a este mundo. Y bueno, no sabemos si viniste de otro planeta, pero estás en este mundo, Así aquí, y ahorita te toca hacer esto. Porque eso tiene una función con el universo, ¿no? Así es. Con la Tierra. Entonces estamos vinculados con ese universo, no estamos fuera de ese universo. Así es. La otra forma de explicarlo nos dice que estamos fuera, ¿no? Pero bueno, con lo que usted está diciendo, no estamos fuera. ¿No? Y aparte adentro. Todo se integra porque todas las habilidades son necesarias. Sí. ¿No? No podemos decir que una es mejor que la otra y que a ti te tocó el Nahual padre y a mí el que no, ¿me explico? O sea, todos son necesarios para el trabajo y en el colectivo, ¿no? Entonces, cuando pensaríamos, ¿no? En algo hipotético, si todas las personas supieran qué van a aportar a este tiempo, ¿no? En su comunidad, las comunidades podrían avanzar mucho más armoniosas, ¿no? Y podrían tener un crecimiento en todos los aspectos que se pueda imaginar. Porque eso estamos suponiendo que, bueno, porque no he visto ninguna evidencia, que las culturas mayas hacían eso. Y entonces uno se podría imaginar que debería haber existido una gran armonía en el trabajo. Pues si lo miramos a partir del legado que dejaron, seguramente sí, ¿no? Entonces eso puede ser que confirme esa hipótesis de a dónde se fueron. ¿No? Bueno, eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que tenemos una conexión profunda con esa historia de ellos, ¿no? Y que podemos abrir justamente esa memoria, como usted lo ha platicado previamente, abrir esa memoria de esas culturas ancestrales a partir de lo que tenemos el día de hoy, para poder hacer algo tan grande como ellos, ¿no? Entonces, pensando en una sociedad que pueda avanzar y crecer en las ciencias, en la salud, en lo espiritual, en los valores, ¿no? Que es algo que se ha perdido mucho, ¿no? Entonces, bueno, creo que de dar estas oportunidades a las personas, ahora ya pensaríamos en el tiempo en el que te llegue. Si te llegó a los 70 años, bueno, y te quedan unos cuantos años de vida, ¿no? Hacer lo más que puedas en ese tiempo, ¿no? Quizá no vas a alcanzar a abarcar todo lo que te tocaba hacer, pero harás un poquito de eso que te tocaba, ¿no? Y ya para el siguiente tiempo, bueno, pues ya será distinto, ¿no? Esperamos que nazca en otro lugar. Así es. Donde se faciliten las cosas. Así es, pero no perdemos la esperanza de que en el tiempo que sea,
siempre se puede hacer un trabajo, ¿no? Hay personas que me decían, ¿cómo no supe esto? Que Sí. apenas me estoy enterando que yo pude haber conocido esto, y sí encontraron o sí desarrollaron esas habilidades. O sea, me queda claro que no falla, de que sí encontraron ese punto, pero tal vez no lo potenciaron, ¿no? Porque también hay otra cosa, que puede ser que llegó antes y no lo escucharon, También. no lo vieron, Ujú. estaban en otra frecuencia, ¿no? Así es. Porque cuánta gente no pasa por un lugar todos los días, 10, 20 años, y resulta que ahí es dan un curso, enseñan algo, venden algo Sí. que él necesita, ¿no? Eso Así es es. muy ordinario. Ujú. ¿Será que están así? Sí, y pues tiene que ver con la condicionalidad social también, ¿no? Que era lo que platicábamos hace unos minutos, que te dicen que el camino va derecho, ¿no? Sí. Solo este camino y estas posibilidades, y todo lo que empieza a emerger aquí no es válido, es descalificado, se ve mal. Entonces uno no confía en hacerlo distinto, Sí. porque se enfrenta a algo muy grande también y que me ha tocado vivir, ¿no? Que tiene que ver con la exclusión, ¿no? Cuando uno empieza a hacer las cosas distintas, te segregan, ¿no? Sí, bueno, es que está cuestionando el establishment Exactamente. y está cuestionando las formas de vivir de otros que se sienten amenazados. Así es, así. ¿Cómo es posible que vas a vivir de eso que sí quieres hacer, ¿no? No de lo que te dijeron que tenías que hacer, ¿no? Entonces, ¿para qué estudió psicología? A ver. ¿Verdad? ¿Por qué no hace psicología en lugar de estar haciendo un trabajo con el calendario? ¿Verdad que sí? Digo, es lo que nos dice. Ay, ¿por qué estudiaste esta cosa y no te...? ¿No? Así es. ¿Para qué estudié historia? Ujú. ¿No? ¿Para qué estudiaste cultura? ¿Para qué estudiaste? Dice uno, bueno, es que no es así de cuadrado el asunto. Hay un proceso. Exactamente. Hay Sí. un proceso y esa es la transformación. Pues ahí en esos podríamos entenderlo como la búsqueda. Ujú. A ver, entonces Bella buscó, encontró y está bien definida y sabe qué quiere hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo es este trabajo, Bella, ahora que usted está trabajando en Casa Maya? Ujú. Puede compartirnos, quizás si quiere la ubicación, quizás las redes, sus números, para si alguien quiere o requiere o necesita encontrarse ahora que esté perdido. Entonces, ¿no? Un tips por ahí. Ujú. Pues yo estoy ubicada en la colonia Hipódromo, ¿no? A un costado del Parque México, en la delegación Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. Y ahí trabajamos con diferentes opciones, ¿no? Como tal, bueno, yo trabajo con las constelaciones fluviales, que tiene que ver con las memorias del agua, ¿no? Que también ahí nos miramos en algo más grande, ¿verdad? En una sabiduría de un elemento. Trabajo con las constelaciones familiares y hacemos ceremonias de cacao. Próximamente vamos a hacer una ceremonia también de nahuales, ¿no? Así se le llama, ¿no? Que tiene que ver con el calendario maya. Abrimos cursos de círculos de mujeres, se hacen meditaciones los fines de semana, hay un diplomado de constelaciones familiares y de repente se abren cursos para trabajar con papá y mamá, ¿no? Algunos elementos. Y bueno, ahí ese es un espacio para todos, porque también quienes quieren en algún momento dar cursos, el espacio está abierto y pueden ir a dar como sus cursos o enseñar lo que necesitan, o pueden ir y tomar de lo que ya hay ahí, ¿no? Okay. Entonces es un espacio que está construido para la cooperación, para que todos podamos vivir ahí. Entonces, bueno, me pueden escribir directamente a mi número telefónico, es el 5564-774840, y directamente me pueden preguntar, o en Facebook encuentran la página que se llama Casa Maya Centro Holístico y pueden encontrarnos en Facebook así. Muy bien. Bien, hemos llegado a la parte final, Bella. ¿Algo que quieras agregar? No, pues que yo estoy encantada de estar aquí y gracias por pues. compartir, y si esto que hemos platicado llega a alguien y que ayude a que encuentre y recuerde quién es, bueno, será un regalo maravilloso. A ver que sí, muchos van a encontrarse. Así es. Muchísimas gracias, Bella, por haber venido. Y amigos, muchas gracias por haber visto este programa y esperamos en la próxima. Y aún cuando ya llegamos a 5,000, por favor, suscríbanse. No les cuesta y va a llegarles información, ¿no? Así es. Hasta la próxima, que estén muy bien.